Psicomen's, una nueva manera de ver la psicología, con Emanuel Ferreira. Por más información, @Psicomen's en nuestras redes sociales. Hola, muy buenas, bienvenidos a Psicomen's. Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología, y en esta oportunidad voy a grabar un episodio con Kennedy Garzón. Él es un psicólogo cognitivo-conductual y vamos a estar hablando sobre el suicidio. Todo lo que es la ideación, los planes, las ideas, cómo tratarlo, cómo abordarlo, no solamente desde un aspecto psicológico, sino desde los amigos, la familia, el entorno. Y bueno, sin más que decirles, espero que disfruten de este gran episodio, en el cual tratamos de ir sacando un poco el tabú sobre este tema y que les sea de ayuda. Un abrazo muy grande, nos vemos. Bueno, Kennedy, bienvenido nuevamente a Psicomen's. Nosotros hicimos un episodio hace un tiempo ya y ahora vamos a hablar de otra cosa, pero quería más que nada, antes que nada, que te des una presentación tuya de lo que haces, del trabajo, y más o menos que hagas una introducción pequeña a lo que vamos a estar hablando hoy. Bueno, antes que nada, buen día, gracias por la invitación. Sí, estuvimos en un capítulo anterior, hace como 2 años, o Sí, más o 2 años y un menos. poquito más, en el que estuvimos hablando acerca de la depresión. Bueno, en esta oportunidad el tema que nos pusimos de acuerdo para abordar es el tema del suicidio, ¿sí? Yo soy psicólogo clínico, hace más de 10 años que estoy trabajando en lo que es el área clínica privada. Y bueno, a lo largo de estos años me ha tocado muchas experiencias en relación a lo que es la temática del suicidio, ¿sí? Personas que tienen ideación suicida, familiares de- de alguien que se ha suicidado o que tiene una ideación suicida o que está eh, manifestando que tiene intenciones de quitarse la vida, ya sea el esposo, la esposa, el hermano, un amigo, pero en definitiva es un tema que, bueno, que está en todas las culturas, ha estado a lo largo de la historia y que es muy poco comprendido, ¿no? Y bueno, el enfoque que propuse para esta charla es como de tratar de entender un poco qué es eso de quitarse la vida a uno mismo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos acerca del suicidio? Además de que las estadísticas están súper súper grandes, ¿no? Están en aumento, especialmente lo que es aquí en el Uruguay. Sí, es un tema bastante complicado que últimamente pasa, que también se ha incrementado mucho con el tema de todo lo que es la accesibilidad a todas redes sociales, el tema de cómo plantean cierta vida, como quien dice, entre comillas, ¿no? Que perfecta la gente. Entonces es como que a veces las tendencias esas como que te deprimen un poco más. Te quería hacer una consulta, ¿no? Yo tengo mi punto de vista, pero quería saber el tuyo. Por ejemplo, ¿vos considerás que todas las personas en algún punto de su vida se les ocurre la idea de suicidarse? No te digo llegar al punto de, por ejemplo, ya sea, yo que sé, comprar un arma o llegar a poner una cuerda, yo que sé, para colgarse o lo que sea. Pero vos considerás que esa idea es algo normal, que por momentos de complicación, malestar o que estén pasando ciertas situaciones esté merodeando por la mente, por lo menos en alguna vez en la vida de todos? Primeramente habría que diferenciar si la idea o incluso la fantasía tiene que ver con el querer morir o querer matarme, que serían dos cosas distintas. Ah, ¿podés explicar esa Todas las diferencia? personas, sí, todas las personas que entran a mi consulta, absolutamente a todas, les pregunto en esa consulta inicial si han pensado en algún momento en hacerse daño, ¿sí? Sea cual sea el motivo por el cual han venido, esa pregunta no se van de aquí sin que me respondan esa pregunta. Eh, el querer matarme, por ejemplo, tiene que ver con una intención de tomar alguna acción para autoeliminarme, para quitarme la vida. Por otra parte, el querer morirme, ¿sí? No significa que realmente haya una intención, sino que las personas, cuando están pasando por una situación difícil, por ejemplo, de alguna forma quieren que el sufrimiento se acabe y dicen, bueno, ojalá me cayera un rayo encima, ojalá
durmiera y no despertara, ojalá no hubiera nacido, Claro, pero ¿no? no tomar Un acción poco por ahí. directa, no tomar acción directa para la eliminación, como quien dice, sería esa la diferencia. E incluso cuando las personas, que esto sí diría que es absolutamente normal, que e incluso esperable que en algún momento de nuestra vida tengamos pensamientos de querer morirnos, ¿sí? Pero muchas personas se asustan al desconocer esta diferencia, ¿no? Y tienen un pensamiento de, estoy pensando en que me gustaría morirme. Entonces se asustan y cuando indagamos nos damos cuenta que no lo harían, Claro, ¿sí? Entonces, claro. ok, al Eso. final no termina siendo una ideación suicida, sino más bien un deseo de que esta situación difícil se acabe. Claro, el otro día ¿Mm? estábamos hablando con una charla de amigos, ¿no? Y me puse a pensar, yo soy mucho de, a veces como ponerme a pensar esas cosas que raras que vos decís, solamente yo, a mí me pasa, solamente yo lo estoy pensando, y como que trato como que de abrir debate sobre esos temas que a veces la gente como que nunca habla, ¿no? Como que siempre piensa que son ellos, y en realidad son cosas que a veces nos tocan a todos, pero lo como quien dice, lo pasamos en silencio, lo vivimos en esa burbuja y no lo hablamos al resto. Pero tipo hablando de eso, ¿no? Por ejemplo, que yo considero que es normal a veces en muchas partes de la vida, ¿no? Desear a veces morirse porque no te sentís con las fuerzas Mm. suficientes como para afrontar una situación, te ves sobrepasado, o sea, sentís que se te viene todo encima. Y tal, y creo que a veces es normal, creo que también es normal y es sano darse cuenta de que o sea, no solamente morirse es la solución a tus problemas, sino que tenés otras herramientas, que podés aplicarlos de otra manera, desde otro camino, o sea, hablar sobre eso, naturalizarlo, creo que es lo primero, como quien dice, el primer paso para sacarlo y empezar a sanarlo. Seguro, me gustaría explicar algo que justamente charlas como este capítulo, justamente visibilizan un tema del que poco se habla, ¿no? Hace poco, por ejemplo, estaba en unas clases sobre prevención al suicidio en un instituto en México y también me servía de oportunidad como para comparar en lo que tiene que ver con la cultura, las visiones en diferentes partes del mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de Venezuela, hay una visión acerca del suicidio en Venezuela, luego me ha tocado ver la visión acerca del suicidio acá en Uruguay y también de compartir esto con este instituto en México y también con los pacientes que, por ejemplo, viven en Chile, en Estados Unidos o en España. Pero lo que quería hacer énfasis es que tenemos el suicidio y alrededor un círculo vicioso, ¿sí? Que tiene que ver primero con el desconocimiento, ¿sí? Como esto justamente se habla poco, lo desconocemos. De hecho, siempre cuento la historia que un conocido se suicidó por ahí en el año 2015. Y bueno, cuando esta persona se suicida, todo el mundo comienza a teorizar, ¿no? Como por qué lo hizo, tenía problemas amorosos o tema de deudas. Y escuchaba que algunas personas decían, fue muy valiente al hacerlo, porque a mí no me darían los Sí, sí. como para hacerlo. Pero otras personas decían, qué cobarde, no supo afrontarlo, ¿no? Entonces me generaba esta ambivalencia de, ¿es cobarde o es valiente? ¿No? Y también por qué la gente se hace estas preguntas. ¿Porque es valiente o porque es cobarde, no? Entonces, a lo que vamos es que hay un desconocimiento acerca del tema, ¿verdad? Hablando de desconocimiento, por ejemplo, viste que acá en el Uruguay, por ejemplo, hubo una cifra de suicidios muy alta alrededor del año 2002 y bueno, hubo una crisis con lo que tiene que ver con la economía del país y es muy fácil adjudicarle lo que tiene que ver lo económico con, bueno, se suicidaron un montón de personas por un tema económico, ¿verdad? Y bueno, chao, conclusión. Pero ¿qué sucede? Cerca del año 2019, esta cifra casi que se igualó. O si mal no recuerdo, creo que se igualó, ¿sí? Pero ¿qué sucede en el año 2019? No se está atravesando una crisis y tampoco había arrancado la pandemia. Entonces nos hace reformularnos otra vez, ¿qué hace que la gente se suicide? Porque era muy fácil decir, la economía, listo. Pero ahora la economía no está como en el 2002 y sin embargo la gente se suicida y después podríamos culpar a la pandemia, pero antes de la pandemia también sucedía, ¿sí? Entonces hay un tema de desconocimiento, ¿sí?
para lo cual continuamente se está investigando, está la Organización Mundial de la Salud, todo lo que tiene que ver con investigaciones. Entonces el desconocimiento de forma natural nos lleva al miedo, ¿sí? El ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Por eso le tenemos miedo a la oscuridad, le tenemos miedo a la muerte, qué va a pasar con los parciales, qué pasa si me quedo sin trabajo. La incertidumbre nos causa miedo. El miedo, por lo general, genera un tabú, ¿sí? Esos temas que no se hablan. No hablamos de suicidio, no hablamos de cosas incómodas, porque justamente no lo entendemos, nos genera miedo, y el miedo genera este tabú. Bueno, mejor no hablemos de ese tema, porque me incomoda un montón, ¿no? Lo cual nos lleva a prejuicios, ¿sí? ¿Quiénes se suicidan? Los locos, los débiles, y comenzamos a estigmatizarlo, y el prejuicio genera más desconocimiento. Y ahí volvemos a arrancar, ¿no? Claro. Desconocimiento, miedo, tabú, prejuicio, desconocimiento, miedo, tabú, prejuicio, y en el medio el suicidio, ¿no? Por ejemplo, viendo algunas cifras, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que al año se suicidan 700.000 personas, ¿sí? Sobre todo en un rango que viene en aumento de 15 a 29 años. Según la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, sí toma el COVID como un factor influyente, puesto que comenzó el aislamiento, bueno, el tema de los estudios. Sí, la pérdida de trabajo también, gente que había puesto un negocio, o sea, tenía un negocio ya y, o sea, hay mucha gente que había arrancado un negocio y después tipo se vio con la noticia de que tenía que cerrar. Y eso, seguro, ¿no? Es complicadísimo. Seguro. Imagina, por ejemplo, alguien que invirtió en un salón de fiestas, sí, y que es un muy buen negocio, y comenzó la pandemia y se vino todo abajo, ¿no? O sea, son situaciones muy difíciles, ¿no? Pero a esto también le asociamos lo que tiene que ver con el COVID, es, bueno, la dificultad para tener atención médica, porque los sistemas de salud colapsaron, no solamente en el Uruguay, sino en todo el mundo, ¿no? El distanciamiento social que se tuvo con las personas, la incertidumbre, ahí entramos otra vez al miedo, la dificultad para continuar con las actividades, también lo que tiene que ver con abuso dentro del hogar, ¿no? La violencia doméstica, la violencia hacia los ancianos, la violencia hacia los niños, la violencia de género. Entonces vamos sumando un montón de cosas. Sí, el tema también otra cosa, el miedo a la muerte. O sea, estuvo muy presente. El tema, bueno, yo me acuerdo que cuando arrancó la pandemia, los primeros meses, tipo, no salía de casa, iba solamente a comprar lo necesario. Y después yo veía que me estaba enfermando, que me estaba haciendo mal, porque me estaba haciendo mal. Y después lo empecé a tomar más a la ligera, más normal. Es como que es una etapa que se tiene que pasar en la vida. Bueno, no todo el mundo la pasó, vivir una pandemia así. O sea, otras generaciones sí anteriormente, sí, obviamente. Lo que es la gripe española, todas las cosas de la peste, o sea, fueron complicadas en cierto punto, afectaron diferentes cosas, ¿no? Porque fueron sociedades diferentes, años diferentes y maneras de conectarse o comunicarse diferentes, ¿no? Pero el tema es si uno queda encerrado con ese pánico que todavía tiene mucha gente, que dice, me voy a morir, si me enfermo me voy a morir. O sea, es una cosa que, o sea, más que nada afecta también al nivel psicológico, lo detona. O sea, lo detona mucho a nivel psicológico. No solamente una enfermedad a nivel biológico, o sea, de bacterias. A nivel psicológico, todo lo que genera todos esos pensamientos son horribles y son muy complicados para ciertas personas. Sí, es decir, entonces lo que tiene que ver con la pandemia dejó todas estas ramificaciones que tiene que ver con lo laboral, con lo social, con los vínculos amorosos, con el consumo de sustancias, con el abuso dentro del hogar. Entonces, la Organización Mundial de la Salud toma todos estos factores como influyentes a la hora de esta estadística del suicidio, ¿no? Sin embargo, otros teóricos, como Durkheim, por ejemplo, él señala que un suicidio no se debe, el suicidio, corrijo, no se debe tratar de analizar a nivel individual, ¿sí? Como por ejemplo, ¿por qué se suicidó esta persona? Bueno, por eso se suicida la gente, ¿no?
No se puede mirar por ahí porque hay un montón de factores, por ejemplo, sociales, demográficos, ambientales, económicos, psicológicos, históricos y filosóficos que influyen a la hora de comenzar a entender el suicidio, ¿no? En sociales, por ejemplo, que estaríamos hablando de si la persona tiene familia, si tiene un grupo de apoyo, si trabaja, si iba a la escuela, ¿no? Demográficos, por ejemplo, tiene que ver con pueblos, por ejemplo, ciudades de escasa población, con una población quizás envejecida, ¿no? Que, donde quizás alguien joven se siente muy aburrido porque no encuentra con quién socializar, Sí. ¿no? Es algo de lo cual se habla, por ejemplo, de algunos departamentos de aquí del Uruguay, que están estigmatizados como un tema de que en estos departamentos suele haber más suicidios, ¿no? También influyen factores ambientales, como te decía, como los inviernos muy largos, el escaso sol, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia, en los países escandinavos, ¿no? El tema del suicidio es muy alto, pero Finlandia, por ejemplo, tiene un índice de suicidio muy alto en extranjeros, ¿sí? Mm. Un dato tremendo, ¿no? Luego tendrían que ver los factores económicos, si tienen deudas, si se han quedado desempleados, por ejemplo. Psicológicos, si existe alguna depresión, algún trastorno de la personalidad, alguna adicción, por ejemplo. Históricos, también tiene que ver con esto, con estos sitios que representan el suicidio, ¿no? Por ejemplo, este famoso puente que hay entre California y San Francisco, en Estados Unidos, que es el Sí. Golden Gate. Por ejemplo, todo el mundo se toma una foto ahí, sí, pero estadísticamente está entre el uno o el 2 de sitios en donde la gente va más a suicidarse, ¿sí? Entonces, los sitios que están vinculados al suicidio también son cosas que hay que tener Sí, está, en está cuenta a la el hora bosque del de suicidio en identificar. Japón también. Exactamente, sí, que tiene un nombre impronunciable Sí, para sí, mí, sí, como para decirlo conocido ahora. como quien dice en la jerga así hablando hispano, tipo el bosque del suicidio, bueno, El bosque del suicidio, se hizo más exactamente. famoso por el tema de un youtuber, Logan Paul, que se fue a hacer un video ahí, grabó un cadáver colgado y bueno, tipo, Oh, y tal, y le borraron la cuenta y todas esas cosas, ¿viste? Y tal. Se hizo más conocido como quien dice a nivel del mundo porque está, era algo medio como que reservado, podría decirse, no tan conocido. Y se hizo viral por eso, como quien dice. Pero sí, es un tema complicado. Bueno, yo estaba viendo un estudio que hay. Por ejemplo, que el tema de los países, como decís vos, viste, los que tienen más sol, la vitamina D y el sol libera más serotonina, que da más alegría. Por ejemplo, los países que son más tropicales, la gente está más contenta. O sea, eh, sí, por eso, por ejemplo, dos cosas. Estuve leyendo sobre que en los países como Finlandia, a la leche que le llega a las personas a las casas, viene con vitamina D, como para tratar de ah, contrarrestar claro. esto. Pero ahí tendríamos en cuenta solo lo ambiental. En lo que tiene que ver con países caribeños, Cuba, por ejemplo, tiene un índice de suicidio muy alto. Entonces, ahí no podríamos observar solo lo ambiental. Entonces, es por eso que hay que observar lo ambiental, Claro, lo económico, lo demográfico, lo psicológico, lo sí, sí. histórico, Por ejemplo, porque yo no tengo solamente el sol una salvaría. conocida, por ejemplo, que fue a trabajar, viste, en temporada a Nueva Zelanda. Y dice que, por ejemplo, está hermoso, ¿no? Trabajás, ganás bien, podés tener una vida bien y juntar plata si querés para venir de vuelta o irte a otro lado. Pero dice que, por ejemplo, los bares y tipo esas cosas, vida nocturna no hay. Tipo, ya a las 8 o 9 de la noche se cierra todo y no tenés, o sea, un lugar tipo que acá decís, yo qué sé, o sea, no tenés un baile, pero te vas a tomar algo, yo que sé, un pub en el centro o lo que Ujú. sea, y salís. Pero allá no hay vida nocturna. Entonces también como que también es otro factor como quien dice que decís, es complicado. Todo bien, ganas Eh, plata, pero por otro lado tenés ciertas carencias. Como te dije, quizás por un tema demográfico no haya muchos jóvenes como para salir de baile, ¿no? Claro, Quizás la economía está bien, quizás lo ambiental está bien, pero quizás lo social y lo demográfico no está tan bien. ¿Entiendes? Entonces, por eso hay que tener en cuenta todos estos factores, que luego entraríamos en lo filosófico, por ejemplo, ¿no? Lo que es la visión de la muerte, la religión, la visión que tenemos
acerca de la vida, porque entonces ahí entraríamos en lo que tiene que ver con el suicidio asistido, por ejemplo, ¿no? Que bueno, por ahí nos iríamos por otra rama, pero también tiene que ver con la visión que tenemos acerca de la muerte y que tenemos acerca de la vida. A mí me gustaría hablar, por ejemplo, sobre algunas cifras Sí. del suicidio, ¿sí? Por ejemplo, en Europa, vamos a tomar una tasa de por 100.000 habitantes, ¿no? En Europa se estima que se suicidan unos 15,4 de cada 100.000, ¿sí? En las Américas se estima que un 10 de cada 100.000. En Argentina se estima un 9,6, en Chile un 11,5, pero en Uruguay sería 20, ¿sí? Bastante grande. Entonces estamos hablando de que al segundo lugar casi que se le duplica, Mm. 20 de cada 100.000, y en Chile, que es el segundo lugar en este caso, o al menos hasta ahora sería 11,5. Entonces es importante comenzar a plantearnos por qué suceden estas cosas. Eh, ¿Cómo es que llegamos hasta a considerar el hecho de quitarnos la vida? ¿Sí? Bueno, para entenderlo, por eso te hablaba de todos estos factores que hay que tener en cuenta. También teniendo en cuenta que el aumento de suicidios, por ejemplo, en este caso, en lo que tiene que ver con el año 2020, que las cifras se dieron en el 2021, y las del 2021 no las van a dar en junio de ahora del 2022, y que, bueno, que nosotros tenemos acceso, cualquier persona puede tener acceso a estos datos a través de la página del Ministerio de Salud Pública, ¿sí? En donde se vio un aumento es en la población adolescente, ¿sí? No se dio tanto a nivel de adultos, sino que fue a nivel de adolescentes. Bueno, ahí entraríamos en otros factores, como por ejemplo la visión que tenemos acerca del adolescente, que exagera mucho, también tomar el... De hecho, se han hecho campañas acerca de lo que tiene que ver con la depresión en los adolescentes. El otro día veía una propaganda, un video, un reclame, que decía, no tomen nuestro silencio como ausencia de dolor, ¿sí? Pregunta cómo nos sentimos. Porque muchas veces, no, el adolescente de mi casa, ya sea el hijo, el primo, lo que sea, nunca se queja de nada, entonces está bien. No, no, pregunta cómo se siente. Tratemos de entender un poco, porque en definitiva es la población que está en un aumento de, según las estadísticas del suicidio. Sí. Y bueno, que en definitiva, cuando alguien se suicida, eh, causa todo eh, un movimiento psíquico en todo alrededor, ¿sí? Porque esa persona si trabajaba, también afecta a las personas que trabajaban en esa empresa, o si iba a la escuela, al liceo, universidad, afecta también a las personas que comienzan a hablar acerca de esto, deja a unos familiares devastados en la mayoría de los casos. Entonces, darnos cuenta que al final el suicidio sí es un tema de todos, absolutamente de todos. Sí, es una cosa que, o sea, nos atraviesa por completo, como decís vos, ya sea familia, ámbito de trabajo, estudio, y la gente que lo sufre más está, por lo general, sí es la familia. En la familia que a veces, bueno, mismo después dentro de la familia, capaz que ese suicidio también incita a otros suicidios dentro de la familia, o sea, es una situación complicada que a veces poco se habla, como decíamos al principio, es uno de los temas tabús y de los cuales tenemos menos información por mismo ser tabú. Bueno, o sea, el sexo también, o sea, sigue siendo un tema tabú en ciertas cosas, pero no a nivel de lo que era antes. O sea, ahora se habla mucho más de lo que es el sexo, de lo que es recibir el placer, de qué manera, cómo, expresar lo que te gusta. Y bueno, la idea es que el suicidio hoy a mañana llegue también a un nivel en el cual no digas, tipo, lo hablas como una charla cotidiana, porque a veces el sexo tampoco se habla de manera así tan, como quien dice, tan libre, tiene un cierto nivel de restringido, pero, o sea, hablar al nivel de prevención, ¿no? De un amigo decir, mira, me siento mal, la verdad que quiero terminar con mi vida porque no puedo afrontar esto. Y a veces se ve mucho el tema de que piensan que porque hablas eso tenés debilidades
O pasa que también a veces como que la gente, cuando está pasando por ciertas situaciones, se siente como única, se siente sola, se siente vacía, aunque está rodeada de gente, ¿no? Pero como que siente que solo ella está viviendo ese dolor y como no encuentra la manera de expresarlo y tampoco siente que lo vayan a entender. Entonces, Exactamente. lo primero que hay que hacer, yo hago en todos los aspectos de mi vida, no digo solamente en el tema del suicidio, siempre planteo cómo estoy y cómo me siento y lo abro y lo charlo con la gente. De a poco, como quien dice, vas generando como una apertura en las personas. Vas diciendo, mirá, él está hablando de esto. ¿Por qué yo ya mañana cuando me pase no voy a poder hablarlo y no voy a poder contarlo? Entonces como que está, o Ujú. sea, es un trabajo, o sea, no digo que voy a cambiar el mundo, porque no lo voy a hacer, pero, o sea, por lo menos cambiar en pequeños ambientes en los que te moves y generar esa conciencia, hablar y expresar, y no simplemente callarte y sufrirlo vos solo. Por eso me parece muy importante lo que hizo el atleta olímpico de las Olimpiadas del año pasado, la de Estados Unidos. No recuerdo el nombre ahora, pero que ella dijo que se retiraba porque, bueno, porque tenía demonios internos y que le estaban preocupando, Sí, ¿no? ¿Y qué pasa cuando alguien tan famoso, de tanto alcance lo dice? Comienzas a decir, bueno, si ella lo habla, me doy cuenta que esto no me sucede solo a mí, claro. ¿sí? De hecho, toda persona que está considerando quitarse la vida tiene una historia para contar, ¿sí? Las personas tienen algo que decir y por lo general se sienten muy incomprendidas. Entonces, por eso existen las líneas de apoyo, los números de atención a la crisis, porque justamente tiene que ver con el hecho de necesito encontrar a alguien con quien hablar y comentarle esto, ¿sí? Entonces, si una persona nos está planteando directa o indirectamente que está teniendo estos pensamientos acerca de quitarse la propia vida, lo importante es prestarle el oído, pero sobre todo prestarle el oído, ¿no? A través de una escucha activa y en donde realmente mostramos interés, ¿sí? Interés en tratar de entender. Porque si la otra persona comienza a hablar acerca de estos deseos de quitarse la vida y enseguida le decimos, no, 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 nada que ver, no, deja de pensar eso, deja de pensar eso. La otra persona dice, sí, pero no te estoy terminando de transmitir mi, mi, mi mensaje, ¿no? Claro. Pero también entendiendo que no todos, al menos en este momento, estamos capacitados como para escuchar estas conversaciones. Quizás nos deje mal a nosotros también, ¿sí? Pero todos, absolutamente todos, como hermanos, como maestros, enfermeros, doctoras, como es un tema de todos, todos podemos ser parte de esa prevención, ¿no? Obvio. Pero mostrando sí, un auténtico interés en Sí, tratar de sí. entender, Un interés ¿sí? y también de mostrarte, o sea, una de las cosas que considero que es una de las mejores herramientas es mostrar la humanidad que tenés vos. O sea, mostrarte humano, mostrarte como una persona que pueda tener fallos, que pueda tener problemas, que pueda tener situaciones, porque es así. Vos porque seas psicólogo no estás garantizado que nunca en tu vida vas a tener altibajos emocionales, que vas a sufrir tristeza, que vas a tener episodios de ansiedad o de estrés o lo que sea. Entonces hay que mostrarse naturales como diciendo, mirá, esto nos pasa a todos. Hay mucha gente que lo calla, pero vos no tenés por qué callarlo como los demás. Podés hablarlo, podés expresarlo y es la manera más sana de a poco, como quien dice, hablando y no sé por qué corriente te moviliza más a vos de la psicología. Yo trabajo desde la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, a mí me encanta y me moviliza mucho lo que es el psicoanálisis, ¿tá? Y entonces es como que todo lo que es la cura del habla, cómo expresarse, los deseos inconscientes, uno lo que va, como que dice, reprimiendo, ¿no? Y lo que a veces como que cuando llega y sentís como que haces ese clic y descubrís las verdaderas razones detrás de eso. Y tal, obviamente no considero que ninguna corriente sea mejor que otra, sino que simplemente son caminos diferentes que van enfocados en solucionar a veces problemas que son distintos porque no todas las corrientes sirven para solucionar los mismos problemas y son procesos diferentes que a veces las personas se sienten más cómodas con lo conductual o a veces se sienten más cómodas con lo que es el psicoanálisis. Pero considero que en lo principal, como decís vos hoy,
es tener una escucha activa, no juzgar y mostrarse Seguro. abierto a entender el porqué. E igual lo que son lo conductual, eso básicamente ya no existe. Es cognitivo-conductual. Y a la hora de la verdad, a la hora de la clínica, estos caminos se cruzan. Sí, obvio. Eso de Sí, ortodoxo, sí, obvio. Vos podés tener una sí, inclinación más hacia un lado, pero seguro. herramientas en general, como quien dice, vos vas a ir poniendo, ¿no? Te puedes especializar más en A una las cosa, más en personas, otra, pero siempre como se van a tocar un poco los caminos. sí, yo lo veo un poco como esto de, bueno, por momentos se separa Sí, sí. y por momentos se une, ¿no? Pero bueno, lo que decía era esta importancia de mostrarnos con un interés genuino y si no podemos, bueno, también mostrar nuestro interés de que la persona busque ayuda, porque no todos estudiamos psicología, no todos somos psiquiatras, y bueno, entonces busca ayuda. Yo trato de entenderte, sí, pero busca ayuda de un profesional, ¿no? Esto que decía de que las personas se expresen, que tienen una necesidad de contar algo, bueno, diríamos, ok, pero ya existe este número del 0800 como para que las personas llamen y eso debería ser la solución. Muy bien, no es tan simple. Por eso digo que el tema del suicidio no, es un tema que es irresponsable tratar de simplificarlo, ¿no? Porque un adolescente, por ejemplo, ¿qué tanto mira televisión? ¿Qué tanto hace llamadas de teléfono? Los adolescentes utilizan redes sociales, hay que llegarle a través de eso, Claro, ¿sí? No a través del informativo, que esto es un poco más para claro, adultos. obvio. Entonces ahí entramos en todo un trabajo que tiene que ver cómo hacemos para llegarle a esa población. ¿Sí? Luego entraríamos en otro tipo de prejuicios, como los prejuicios a los fármacos, prejuicios de creer que solamente los enfermos mentales piensan en suicidio, como dijimos al principio, no, todos en algún momento de nuestra vida vamos a Claro, y pensar es un mensaje que hay que remarcar eso. O sea, hay que remarcarlo fuerte porque a veces la gente ya cuando a veces se le cruza esa idea ya dice, estoy enfermo, estoy mal. Y a veces por no, como quien dice, no recibir ese prejuicio, lo oculta. Y eso mismo ocultarlo es, lo alimenta capaz, en muchas ocasiones. Entonces es normal, a veces la gente piensa en morir porque no se considera con las fuerzas para sobrellevar cierta situación, tema, circunstancia. Bueno, por lo general, esas situaciones pasan cuando rupturas amorosas, pérdida de personas importantes o familiares y situaciones, yo que sé, críticas a nivel emocional, podría decirse. Y es normal, o sea, es normal. No hay que avergonzarse y hay que hablarlo. Por ejemplo, el tema, vos cuando vas a terapia y las primeras sesiones que tenés con alguien, ¿las personas llegan dispuestas a hablar y abrirse? ¿O vos tenés que, como quien dice, a veces inmiscuir un poco y como que a veces como que buscar la manera de que se abran? por lo general, que se abran por sí solos en unos 2 o 3 de cada 10. Mm. Que en la primera consulta lo digan explícitamente, eh, unos 2 o 3 de cada 10, pero en lo que es en mi experiencia, ¿no? Quizás otro psicólogo clínico Sí, sí, no. me diga algo distinto. Y por lo general, quien se abre de manera tan explícita es un poco aquel que también la ha pasado bastante mal, ¿no? Como diciendo, ok, vine acá porque realmente necesito una ayuda. Claro, Y bueno, y aquí entraríamos en lo que tiene que ver con el mundo de la psicoterapia, quién lo oculta, quién te miente, claro. quién te dice una cosa, pero con los actos muestra otra. Porque, por ejemplo, existen cosas como el suicidio disfrazado, ¿no? El suicidio disfrazado son estas personas que se suicidan a través de accidentes, ¿no? Sí. Es como para evitar el estigma. ¿Sí? Yo qué sé, iba manejando y perdió el control, que en realidad no lo perdió, pero bueno, ante la sociedad queda como un accidente y no Suicidio. como un suicidio, como para evitar que ni siquiera la familia se entere, Sí, también ¿sí? el O tema sea, del dolor, ¿no? Capaz que, o sea, no es lo mismo que la familia lo vea desde el lado murió porque chocó un accidente y el otro lado es, mirá, no se sentía satisfecho y también y murió, o sea, también otra parte ahí entra en la parte del ego, ¿no? De los demás. Porque dicen, ujú, por qué se mató por nosotros? Tipo,
¿y yo por qué no hice lo suficiente? ¿O qué hice yo para que pasara esto? O sea, y a partir de ahí como que se van conectando muchas más cosas que, o sea, te alejas un poco del panorama y es mucho más grande de lo que se ve de cerca. Exactamente, concuerdo contigo. Eh, me gustaría hacer énfasis en cómo piensan las Sí, personas dale, que adelante. están pensando en suicidarse, ¿sí? Porque creo que es una de las interrogantes que tienen las personas, porque no busco ayuda, porque soy tan testarudo, testaruda. Y es que estudios han demostrado que las personas que se han hecho estudios con personas depresivas sin ideación suicida y depresivas con ideación suicida, ¿sí? A estas se les ha planteado situaciones de problemas cotidianos de la vida y las personas deprimidas sin ideación suicida de alguna forma le han encontrado alguna solución. Bueno, yo haría tal cosa y probaría tal, ¿no? Como esta creación de planes, creación de posibles soluciones, ¿no? Mientras que las personas con ideación suicida no logran ver ninguna alternativa ante la dificultad. Lo que eh, la conclusión que dan estos estudios es que la persona que está pensando en quitarse la vida, ¿sí? Tiene esa escasa flexibilidad ante los conflictos. Es decir, realmente cree que no hay nada para hacer. Entonces ahí conecta con la desesperanza, ¿sí? Es una de las cosas que se trabaja en psicoterapia cuando las personas comienzan a sentir la desesperanza. No hay nada para hacer. Y es algo que se va desmenuzando de a poco, ¿sí? Pero es tremendo porque yo lo he visto en consulta como las personas por ejemplo, me hablan de, tengo un plan de suicidarme y lo voy a llevar a cabo, ¿no? Como esas personas, por ejemplo, en situaciones, sobre todo lo que tiene que ver con lo cotidiano. Por ejemplo, no sé, eh, entraron a mi casa y robaron, por ejemplo, ¿sí? No sé qué voy a hacer, no tengo ni idea de por dónde comenzar. Y se les dice, ¿qué tal si llamas a la policía? No se me había ocurrido. ¿Entiendes? Tiene que ver con esto como, ok, para nosotros parece evidente, o para nosotros, quiero decir al que no tiene ideación suicida en este momento, nos parece evidente que, bueno, quizás un primer paso sería llamar a la policía, quizás después, no sé, ver si habían cámaras, o preguntarle a un vecino, o qué hago, no sé, me mudo, cambio de trabajo, ¿sí? Como posibles alternativas ante un conflicto. Bueno, la persona que tiene la ideación suicida le cuesta mucho ver esto, simplemente Sí, no ves, no no hay ves nada. las opciones. Y una pregunta, Exactamente. en problemas como que dice el técnico, ¿no? De lo que es el psicólogo con el código de ética. Por ejemplo, a vos se te presenta una persona en tu consultorio, te dice, mirá, yo tengo este plan, lo voy a llevar a cabo de tal manera, te cuenta, te detalla. Vos tenés que analizar realmente si esa opción o esa idea es viable que pase en la realidad para recién comunicársela a alguien, porque vos tendrías, como quien dice, la responsabilidad de avisar a las personas, ¿no? Para evitar que se haga daño, ¿no? Sí, es Es una cosa importante. complicada pararse desde tu lado, del lado del psicólogo y decir, toca hacer esto, toca hacer lo otro, en qué momento, sí, no, porque en realidad tenés que detectar que es un momento real, verdadero, porque si no, estás infligiendo un código el código de ética de la responsabilidad del secreto paciente psicólogo. Entonces es como que, ¿cómo lo manejas eso? Bueno, primeramente lo que haría sería preguntar, por ejemplo, ¿quién más sabe sobre esto que me estás planteando? ¿Sí? Ir evaluando durante la conversación, muchas veces de manera sutil, quién es su grupo de apoyo. ¿Tiene familia? ¿Tiene amigos? ¿Tiene pareja? ¿Hay alguien en quien confíe? Aunque sea un compañero de trabajo, pero existe alguien, ¿sí? Ok, y cuando se va hablando acerca del suicidio, incluso ir haciéndole la propuesta de frente, sin ningún tipo de tabú. Puedo tener su número, puedo escribirle, ¿te parece si lo llamamos? O incluso decirle, ok,
yo le voy a llamar y le voy a contar. Porque por otra parte, no estaría contando estos secretos, ¿no? No estoy contando, tiene un noviazgo, tiene un secreto, no, diría algo puntual. Esta persona está pasando por Está esto, por bien, esto, por esto, es por una esto. buena manera de. Es una buena manera de manejarse entre las líneas, porque es una línea muy delgada. Me parece bien eso de preguntarle y decirle, me parece que es una buena opción. Claro, porque, bueno, ya aquí hablando de lo que tiene que ver con el rol del terapeuta, eh, es muy importante la sinceridad. Entonces, si se le está pidiendo sinceridad al paciente que te cuente, entonces yo también voy a ser sincero y le voy a decir, ok, bueno, yo considero que necesitamos hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? Pero por otra parte, si la persona ha venido a consulta, eh, algún deseo hay de que esto no se lleve a cabo, ¿sí? Ahí ya podríamos meternos en Freud. Claro, Pero bueno, no nos vamos a meter mucho. sí, obvio. A veces es un Eh, tema de capaz que captar atención de las personas de su alrededor, que le den un poco más de importancia, más de visibilidad, más de cariño, contención, o sea, pueden ser muchos los factores que pueden estar incidiendo. Muchísimos factores. Y entendiendo que la persona no quiere, eh, si bien está planificando matarse, no quiere morir, quiere dejar de sufrir y no encuentra otra vía que no sea la muerte. Entonces no es que se quiere morir, no es que se quiere matar porque sí. Hay un dolor con el cual no está sabiendo lidiar. Ojo, también hay que tener en cuenta otros tipos de suicidio, como el suicidio colectivo, por ejemplo, ¿no? Ahí ya estaríamos hablando de otros temas que no necesariamente tienen que ver con la depresión, ¿no? Como lo que es el suicidio individual, sino que ya estaríamos metiéndonos en temas de sectas, religiones, un líder carismático, relaciones de dependencia, Sí, sí, y obvio. también lo que tiene que ver con el suicidio colectivo, tiene una delgada línea entre suicidio u homicidio, ¿no? Sí, Hay una delgada línea ahí entre, bueno, yo me voy a tomar este veneno porque vienen los alienígenas que nos van a depurar del mundo, van a depurar el mundo, y quizás no me la quiero tomar, pero el líder sí te la da, entonces hay como esta delgada línea, ¿no? Cuando se habla de suicidio en masa. Bueno, es otro tema, al igual que lo que se habla del suicidio asistido, que también sería una persona que no aguanta un sufrimiento y está optando sí, el tema de la por eutanasia, quitarse la ¿no? vida. Sí, hay una diferencia entre lo que es la eutanasia y el suicidio asistido. La eutanasia es cuando es el médico quien implementa los métodos, ¿no? Te Sí, sí. inyecta o te da la medicación. Y el suicidio asistido sería cuando se le pregunta, cuando se pide una ayuda técnica, por ejemplo, al médico diciéndole con cuáles medicamentos yo podría causar mi muerte Mm, sin quedar peor, pero todavía vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces se da esta como una ayuda técnica, sería claro, básicamente. sí, sí. Pero ahí entraríamos en los temas filosóficos de qué médico está dispuesto a ayudar con esto, no, si lo ves como un acto de Sí, compasión más que o si lo nada ves es un como un tema, acto yo de creo que es un tema asesinato. de desligamiento legal dentro de todo, si no es legal, no está legal la eutanasia en ese país, o sea, que te hagan una consulta y vos decís, está, sí, no sé qué, estos medicamentos, no es lo mismo que vos se los des en el hospital, se los suministres, y Sería exactamente como el aborto, sí, más o menos. en donde el médico, si es legal, tiene puede darte ayudarte a nivel técnico o no, Sí, ¿sí? Y si es ilegal, bueno, se haría de forma clandestina. sí, Pero también ve si, qué tanto quiere participar y qué tanto no. Entonces, tiene que ver con la visión que tenemos los de afuera del suicidio. Por eso digo que algunos podríamos verlo con compasión, otros como un enfermo, otros como miedo, otros con prejuicio. Entonces es por eso que digo que el suicidio es un tema que hay tantos factores que observar que es incluso irresponsable simplificarlo, como decir, bueno, se mató solo por plata, ¿no? sí. Una cosa que, por ejemplo, a mí me sirvió mucho en los tiempos que estuve mal, con mucha tristeza, que pasé por cierto estado de depresión. Y cuando estás en esos momentos de crisis, por ejemplo, yo escribía en el bloque de notas.
todo lo que yo sentía sobre mí, lo que me pasaba, lo que decía, me siento tal y tal cosa, siento que me falta tal y tal otra, no me gusta esto, esto y esto. Y después cuando sale un poco de eso, cuando escapa un poco de esa situación de crisis así en estado de alerta, leerlo. Entonces como que vas aprendiendo y desaprendiendo ciertas cosas porque decís, qué ilógico esto en realidad, no pienso esto de mí, ¿por qué en ese momento creía eso? Y ahí es como que empezás a entender cuáles son las ideas lógicas, cuáles son las ideas ilógicas, y vas eliminando a poco, ¿no? Obviamente siempre van a ir apareciendo cosas nuevas, ¿no? Pero por lo menos ir atacando las principales y ciertos comportamientos y ideaciones que tenemos nos ayuda muchísimo. Eso es un ejercicio básico que lo puede hacer cualquiera, el describir cómo se siente en esos momentos de crisis y luego leerlo cuando esté un poco mejor y va a empezar como a eliminar esas ideas que no son tan racionales. Sí, yo lo he observado, por ejemplo, en pacientes que van mejorando con el tiempo. Son capaces de leer algo y sentir como, uy, en algún momento pensaba así, yo no me veo así Sí, sí. a mí mismo, ¿no? Pero una persona, por ejemplo, en una depresión profunda, los lee y, y reafirma esas ideas. Entonces, en algunos casos es delicado esta práctica, sobre todo los que tienen que ver con depresiones agudas, Claro. ¿sí? Eh, bueno, otras cosas a hablar acerca de la depresión, perdón, del suicidio, serían estas categorías que, por ejemplo, se le dice suicidio consumado a cuando la persona, bueno, se ha quitado la vida, pero hay que tener en consideración que la definición es que una persona de manera intencional ha tenido una actitud pasiva o activa con la intencionalidad de quitarse la vida propia. ¿Sí? Para que sea suicidio tiene que haber una intencionalidad. Luego estaría el suicidio o la intención suicida fallida, que sería cuando algo lo ha impedido. Yo qué sé, lo encontraron antes de que se suicidara, se ha roto la cuerda, se trabó la pistola, ¿no? Este tipo de Sí, sí. cosas son el intento suicida fallido. Luego tiene que ver con el pensamiento suicida, ¿sí? Y es acá en donde evaluamos qué tanto está realmente considerando llevarlo a cabo, ¿sí? ¿Son pensamientos fugaces o realmente ya tiene una planificación como para quitarse la vida propia, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos lo que tiene que ver con la ideación suicida y con el suicidio consumado. En definitiva, lo que tiene que ver con el suicidio consumado, con la persona que ha decidido quitarse la vida, es que, bueno, afecta a todo el entorno, como ya dijimos, profesores, amigos, familiares y demás. Mi mensaje, por ejemplo, quizás como ya para ir cerrando, es que necesitamos mostrar realmente interés en lo que tiene que ver con el suicidio, porque el tabú y el prejuicio más bien nos alejan y se van generando nuevos tabús y prejuicios que terminan empeorando la situación. Es necesario comenzar a entender qué está pasando con los adolescentes puntualmente, que es la cifra que van a aumentar. Sí, empezar a entender, empezar a visibilizarlo más, sacar ese tabú, charlarlo, hablarlo, ya sea con la familia, con los amigos, y no desde un punto morboso, ¿no? De un punto de, tipo, como señalando o marcando la diferencia, sino desde un punto, obviamente que es difícil, ¿no? Porque no es que lo vas a sacar así de momento y vas a hablarlo de la mejor manera, ¿no? Pero, o sea, ir empezando a hablarlo, ir empezando a soltarlo, ir empezando a plantearlo. Mismo con tus amigos, capaz que no decir, mirá, me pienso suicidar o me quiero quitar la vida, sino, mirá, estoy pasando un momento triste, la verdad, y no sé, me siento solo. Sé que ustedes están acá, pero no me estoy sintiendo apoyado o no me estoy sintiendo feliz con las cosas que estoy haciendo en mi vida. O sea, ir como que cambiando a veces algunas palabras como para poder empezar a soltarlo, ¿no? Y bueno, con todo lo que Ujú. dijiste vos, en principio, marcar eso de sacarlo como un tabú, o sea, es muy importante. Tomar conciencia, preguntarle a los adolescentes,
si están bien, si están mal, qué les está pasando, en qué cosas le gustaría cambiar. Eh, tomar cierta responsabilidad sobre la gente que tenemos alrededor, de a veces que no tienen la capacidad de sacar eso, de tener cierta voz, y nosotros darles a voz, darles espacio. Y bueno, como para ir cerrando, como dijiste vos, si querés dejar algún mensaje en especial, decir algo, hacer hincapié en algún punto. Y bueno, que cuentes, que dejes tus redes sociales para la gente que te quiera buscar o tu contacto para que le guste y que te quiera contactar como psicólogo o para consultarte algo. Bueno, como conclusión, muy de acuerdo contigo con lo que dices de ir rompiendo con este tabú, ¿no? Y hablarlo cada vez como el sexo, ¿no? Que cada vez se va hablando con mayor naturalidad. Les recomiendo, por ejemplo, que busquen en YouTube entrevistas que ha dado Andrés Iniesta acerca de su depresión. ¿Sí? Andrés Iniesta, futbolista famoso de España, en donde él ha hablado que, bueno, que ganó la Eurocopa, ganó todas las copas estas que hay por ganar, y de repente un día se comenzó a sentir totalmente triste, además él sumado a esto se lesionó, y la mayoría de las personas le podemos ver como, wow, yo quisiera estar en tus zapatos, ¿no? Rico, famoso, la gente te quiere, tu trabajo es de lo que más te gusta, y de igual forma se deprimió. Sí. Entonces él, al hablar acerca de esto, visibilizó de que no, esto le pasa a cualquiera, ¿sí? No es a este grupito selectivo de los que discriminamos, no, le puede pasar absolutamente a cualquiera, a ti, a mí, a futbolista, a Iniesta, ¿no? Entonces, la invitación sería eso, a naturalizarlo. Y cuando comenzamos a ver caras conocidas que hablan acerca de esto, lo comenzamos a naturalizar más, ¿no? Sí. Bueno, mis redes es psicoterapia y salud mental, o me buscan como Kennedy, igual dice Kennedy, psicólogo, ¿no? Creo que Sí, sí, igual, no he igual visto va a estar muchos compartida psicólogos. en la descripción de este video, así que también pueden entrar por ahí y tal. Y bueno, cualquier duda que tengan o si quieren contactarlo, genial. Bueno, él está acá en Uruguay, pero también trabajas online también, ¿no? Seguro, con personas de España, Chile, Estados Así Unidos. que cualquier cosa, cualquier consulta. Bueno, sin más que decirte, muchísimas gracias Kennedy, un placer nuevamente haber participado y haber hablado sobre este Gracias a tema ti. que sinceramente es importante y a veces no mucha gente se anima a hablarlo porque mismo para los profesionales tampoco a veces es sencillo, ¿no? Porque tienen miedo a equivocarse, a decir algo que pueda ser contraproducente o lo que sea, pero bueno, o sea, por lo menos nosotros estamos comenzando a hablar, ¿no? Estamos abriendo esa brecha, estamos dándole la oportunidad y tal, y si nos equivocamos en alguna cosa, pedimos perdón porque somos humanos, nos podemos equivocar, pero la idea nuestra es empezar a que sea algo más cotidiano, algo más que se hable, que se pueda prevenir y buscar la mejor solución. Muchas No, gracias. de nada, nos estamos viendo. Un abrazo, Kennedy.